Bien, continuamos con los ejemplos de estructuras secuenciales y hemos trabajado ya los ejercicios o los ejemplos donde nos dan una fórmula ya predefinida o definida. Bien, ahora el segundo tipo de ejercicios dentro de las estructuras secuenciales es deducir la fórmula, es decir, cuando no es una fórmula matemática, ¿sí? De alguna área, algún perímetro, etcétera, sino que nosotros tenemos que deducir la fórmula para poder resolver el problema. Por ejemplo, tenemos aquí, dice, dada una cantidad en pesos, obtener la equivalencia en dólares, asumiendo que el tipo de cambio es un dato que puede variar diariamente. Si como sabemos el tipo de cambio de dólar varía todos los días. Entonces, aquí hay dos cosas que no sabemos. ¿Sí? ¿Cuántos pesos queremos convertir? ¿Y a cuánto equivale un dólar en pesos? Por lo tanto, son dos variables de entrada. ¿Sí? Hay que recordar que todos aquellos datos que no nos dé el problema, sí, que no nos dé la definición del problema, quiere decir que son datos que necesitamos pedirle al usuario. Si en este caso dice dada la cantidad en pesos, pero no sabemos cuántos pesos son, y dice asumiendo que el tipo de cambio es un dato que puede variar diariamente. Entonces, el tipo de cambio, como ya les he comentado, todos los días varía. Por lo tanto, es un dato desconocido, al igual que la cantidad de pesos que queremos convertir. Por lo tanto, esas dos son nuestras variables, la cantidad de peso y el tipo de cambio al día. Vamos a obtener la solución de este. Vamos a analizar el problema. Entonces, vamos a ver algunos puntos claves. Dice que daremos una cantidad de pesos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos utilizar una variable pesos. Dice que obtengamos la equivalencia en pesos en dólares. ¿Sí? Esa va a ser nuestra variable de proceso. Es lo que queremos saber cuántos dólares podemos obtener de determinada cantidad de pesos. ¿Sí? Y el último punto es el tipo de cambio que, que cambia diariamente. Es decir, a cuánto equivale un dólar en pesos. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar la variable tipo de cambio. Bien, entonces debemos primero conocer la cantidad de pesos que necesitamos saber. El tipo de cambio, es decir, cuántos pesos equivale un dólar. ¿Qué procesaremos? Precisamente la equivalencia de pesos a dólares, es decir, cuántos dólares tenemos en determinada cantidad de pesos. Por ejemplo, si tenemos 1000 pesos y el dólar vale 13.4, ¿cuántos dólares tengo? ¿Qué operación tenemos que hacer? Para hacer esta conversión hacemos un análisis. Para convertir pesos a dólares, lo que tenemos que hacer es una división. Si esta división va a ser la cantidad de pesos que tengo entre el tipo de cambio, es decir, a cuánto equivale un dólar, para saber, por ejemplo, en 1000 pesos, cuántos dólares tengo, si estos equivalen a 13.4 pesos, ¿ok? Y nuestra variable dólar, sí, que es donde se va a guardar el resultado de esta operación y es la que realmente nos va a decir cuántos dólares tenemos en determinada cantidad de pesos. Vamos a diseñar nuestra solución. Tenemos nuestras variables, que es cantidad de peso y tipo de cambio, que son los datos de entrada, sí, son los que me están diciendo el problema y que no conozco, que van a ser de tipo real. La cantidad de dólares es una variable que voy a utilizar para guardar la operación, es decir, para guardar la conversión de pesos a dólares. Entonces, mi fórmula quedaría de la siguiente forma. Cantidad de dólares es igual a, o le voy a asignar, la cantidad de pesos entre el tipo de cambio. Y como salida, vamos a mostrar el resultado que se almacena en cantidad de dólares, ¿sí? Donde está el resultado de la operación. Bien, tenemos aquí la solución. Recuerden, nuestro símbolo de inicio y fin siempre van a ir. Tenemos nuestra pantalla que es de salida. Si escribe la cantidad de pesos a convertir, que es lo que necesitamos saber cuántos pesos queremos convertir. Un símbolo de teclado para leer, es decir, para guardar lo que escriba el usuario en cantidad de pesos. Después tenemos que preguntarle a cuánto está el dólar en el día, es decir, a cuánto equivale un dólar en pesos. Después vamos a leerlo desde el teclado y lo que escribe el usuario se va a asignar en tipo de cambio. Una vez que ya tenemos cantidad de pesos y tipo de cambio, hacemos la operación, es decir, cantidad de dólar, le voy a asignar el resultado de cantidad de pesos entre tipo de cambio. Bien, aquí vamos a decir, por ejemplo, si en cantidad de pesos damos 1000, va a decir 1000 pesos son cantidad de dólares, que es lo que estamos calculando. El, eh, por ejemplo, 1000 pesos son tantos dólares. ¿Ok? Y terminamos con nuestro símbolo de fin. Sí, aquí tenemos
el pseudocódigo, que es cambio de divisas, las variables, cantidad de peso, tipo de cambio, cantidad de dólar, que son de tipo real. Si recuerden que son todas las variables que vamos a utilizar, tanto las de entrada como las de proceso. Tenemos inicio, escribir, que es este símbolo de pantalla, escribir la cantidad de pesos a convertir, leer, que es este símbolo de teclado, leer cantidad de pesos, luego escribir, que es este símbolo de pantalla, escribe el tipo de cambio, cuántos pesos equivale a un dólar, luego leer tipo de cambio, que es este símbolo de teclado, tenemos nuestro proceso, que es este símbolo, y finalmente el símbolo de pantalla donde vamos a desplegar la información, es este escribir, cantidad de pesos, que es lo que damos aquí, son cantidad de dólar, que es la variable donde estoy haciendo el cálculo, dólares, por ejemplo, 1000 pesos son 74.62 dólares como tenemos aquí, ¿sí? Bien, para que veamos cómo funciona, nuevamente vamos a nuestro programa PCInt para poder ejecutar el pseudocódigo. Recuerden, proceso es el nombre de mi pseudocódigo, que en este caso, es cambio de divisas, y vamos a definir nuestras variables, que tengo cantidad de pesos, coma, tipo de cambio, y cantidad de dólares, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y las voy a definir como tipo real. Ok, después tenemos escribir. Recuerden, no lleva paréntesis. Y vamos a poner escribir la cantidad de pesos a convertir. Punto y coma al final. Luego vamos a leer lo que el usuario de ahí se va a guardar en esta variable que se llama cantidad de pesos. Después tenemos otro escribir, donde vamos a pedir el tipo de cambio. El tipo de cambio al día. Sí, es decir, a cuánto equivale un dólar en pesos. Ok, ya que tengo eso, ahora voy a leer. Sí, para que lo que el usuario escriba se guarde en la variable TC, que es tipo de cambio. Ahora sí hago mi operación. Sí, aquí está, cantidad de dólar. Le voy a asignar lo que me dé como resultado de dividir la cantidad de pesos entre tipo de cambio. Ok, ya tengo mi resultado. Ahora sí voy a escribir. Sí, lo que les comentaba. Voy a poner cantidad de pesos, que es una variable que ya tengo. Sí, en la parte de arriba aquí, coma, y voy a escribir pesos son, coma, cantidad de dólares, sí, que es donde estoy guardando el resultado de mi operación, dólares. Sí, aquí lo que va a decir es, por ejemplo, estoy aquí 1000 pesos son tantos dólares. Ok, y aquí termina mi proceso. Sí, termino con fin. Y vamos a ejecutar nuevamente paso a paso este código para que lo vean cómo funciona. Bien, aquí tenemos escribe la cantidad de pesos a convertir. Y se detiene en leer pesos. Vamos a dar 1000 pesos. Luego dice escribe el tipo de cambio al día. Por ejemplo, está a 14.34 pesos, un dólar. Sí, lo que va a hacer entonces es, después de que le dé enter, se guarda este dato en TC, 1000 pesos ya se guardó en cantidad de pesos, y se procede a hacer la operación. Sí, y ahí tengo el resultado, 1000 pesos, sí, que es lo que se guardó en cantidad de pesos son 69, que es lo que tiene cantidad de dólar, es el resultado de esta operación, 69 punto y varios decimales, dólares. Sí, entonces así es como ejecutamos y damos solución a un problema donde no se conoce la fórmula. Debemos de, primero, les aconsejo, que lo hagan a papel, que hagan utilizando valores definidos y después los conviertan esos valores a variables. Porque recuerden aquí, bueno, uso para 1000 pesos, pero si lo vuelvo a ejecutar, si lo puedo hacer para, no sé, 5500 pesos, ¿sí? Y por ejemplo, si a otro día el dólar está a 14.20, y de todos modos hace la operación y me da el resultado. Lo que les comentaba, en programación se trata de
dar solución a problemas, pero esas soluciones son genéricas porque no necesariamente son para un determinado valor en particular, sí, sino que por eso utilizamos variables porque pueden tomar cualquier valor. Bien, espero que les haya servido este ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo donde tenemos que deducir la fórmula para que les quede más claro. Bien, continuamos con los ejemplos de estructuras secuenciales y hemos trabajado ya los ejercicios o los ejemplos donde nos dan una fórmula ya predefinida o definida. Bien, ahora el segundo tipo de ejercicios dentro de las estructuras secuenciales es deducir la fórmula, es decir, cuando no es una fórmula matemática, ¿sí? De alguna área, algún perímetro, etcétera, sino que nosotros tenemos que deducir la fórmula para poder resolver el problema. Por ejemplo, tenemos aquí, dice, dada una cantidad en pesos, obtener la equivalencia en dólares, asumiendo que el tipo de cambio es un dato que puede variar diariamente. Si como sabemos el tipo de cambio de dólar varía todos los días. Entonces, aquí hay dos cosas que no sabemos. ¿Sí? ¿Cuántos pesos queremos convertir? ¿Y a cuánto equivale un dólar en pesos? Por lo tanto, son dos variables de entrada. ¿Sí? Hay que recordar que todos aquellos datos que no nos dé el problema, sí, que no nos dé la definición del problema, quiere decir que son datos que necesitamos pedirle al usuario. Si en este caso dice dada la cantidad en pesos, pero no sabemos cuántos pesos son, y dice asumiendo que el tipo de cambio es un dato que puede variar diariamente. Entonces, el tipo de cambio, como ya les he comentado, todos los días varía. Por lo tanto, es un dato desconocido, al igual que la cantidad de pesos que queremos convertir. Por lo tanto, estas dos son nuestras variables, la cantidad de peso y el tipo de cambio al día. Vamos a obtener la solución de este. Vamos a analizar el problema. Entonces, vamos a ver algunos puntos claves. Dice que daremos una cantidad en pesos. Sí, por ejemplo, podemos utilizar una variable pesos. Dice que obtengamos la equivalencia en pesos en dólares. Sí, esa va a ser nuestra variable de proceso. Es lo que queremos saber cuántos dólares podemos obtener de determinada cantidad de pesos. Sí, y el último punto es el tipo de cambio que, que cambia diariamente. Es decir, a cuánto equivale un dólar en pesos. Sí, entonces podemos utilizar la variable tipo de cambio. Bien, entonces debemos primero conocer la cantidad de pesos que necesitamos saber. El tipo de cambio, es decir, cuántos pesos equivale a un dólar. ¿Qué procesaremos? Precisamente la equivalencia de pesos a dólares, es decir, cuántos dólares tenemos en determinada cantidad de pesos. Por ejemplo, si tenemos 1000 pesos y el dólar vale 13.4, ¿cuántos dólares tengo? ¿Qué operación tenemos que hacer? Para hacer esta conversión hacemos un análisis. Para convertir pesos a dólares, lo que tenemos que hacer es una división. Si esta división va a ser la cantidad de pesos que tengo entre el tipo de cambio, es decir, a cuánto equivale un dólar, para saber, por ejemplo, en 1000 pesos, cuántos dólares tengo, si estos equivalen a 13.4 pesos, ¿ok? Y nuestra variable dólar, sí, que es donde se va a guardar el resultado de esta operación y es la que realmente nos va a decir cuántos dólares tenemos en determinada cantidad de pesos. Vamos a diseñar nuestra solución. Tenemos nuestras variables, que es cantidad de peso y tipo de cambio, que son los datos de entrada, sí, son los que me están diciendo el problema y que no conozco, que van a ser de tipo real.
La cantidad de dólares es una variable que voy a utilizar para guardar la operación, es decir, para guardar la conversión de pesos a dólares. Entonces, mi fórmula quedaría de la siguiente forma. Cantidad de dólares es igual a, o le voy a asignar, la cantidad de pesos entre el tipo de cambio. Y como salida, vamos a mostrar el resultado que se almacena en cantidad de dólares, ¿sí? Donde está el resultado de la operación. Bien, tenemos aquí la solución. Recuerden, nuestro símbolo de inicio y fin siempre van a ir. Tenemos nuestra pantalla que es de salida. Si escribe la cantidad de pesos a convertir, que es lo que necesitamos saber cuántos pesos queremos convertir. Un símbolo de teclado para leer, es decir, para guardar lo que escriba el usuario en cantidad de pesos. Después tenemos que preguntarle a cuánto está el dólar en el día, es decir, a cuánto equivale un dólar en pesos. Después vamos a leerlo desde el teclado y lo que escriba el usuario se va a asignar en tipo de cambio. Una vez que ya tenemos cantidad de pesos y tipo de cambio, hacemos la operación, es decir, cantidad de dólar, le voy a asignar el resultado de cantidad de pesos entre tipo de cambio. Bien, aquí vamos a decir, por ejemplo, si en cantidad de pesos damos 1000, va a decir 1000 pesos son cantidad de dólares, que es lo que estamos calculando. Por ejemplo, 1000 pesos son tantos dólares. ¿Ok? Y terminamos con nuestro símbolo de fin. Sí, aquí tenemos el pseudocódigo, que es cambio de divisas, las variables, cantidad de peso, tipo de cambio, cantidad de dólar, que son de tipo real. Si recuerden que son todas las variables que vamos a utilizar, tanto las de entrada como las de proceso. Tenemos inicio, escribir, que es este símbolo de pantalla, escribir la cantidad de pesos a convertir, leer, que es este símbolo de teclado, leer cantidad de pesos, luego escribir, que es este símbolo de pantalla, escribe el tipo de cambio, cuántos pesos equivale un dólar, luego leer tipo de cambio, que es este símbolo de teclado, tenemos nuestro proceso, que es este símbolo, y finalmente el símbolo de pantalla donde vamos a desplegar la información, es este escribir, cantidad de pesos, que es lo que damos aquí, son cantidad de dólar, que es la variable donde estoy haciendo el cálculo, dólares, por ejemplo, 1000 pesos son 74.62 dólares como tenemos aquí, ¿sí? Bien, para que veamos cómo funciona, nuevamente vamos a nuestro programa PCInt para poder ejecutar el pseudocódigo. Recuerden, proceso es el nombre de mi pseudocódigo, que en este caso, es cambio de divisas. Y vamos a definir nuestras variables, que tengo cantidad de pesos, coma, tipo de cambio, y cantidad de dólares, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y las voy a definir como tipo real. Ok, después tenemos escribir. Recuerden, no lleva paréntesis. Y vamos a poner escribir la cantidad de pesos a convertir. Punto y coma al final. Luego vamos a leer lo que el usuario de ahí se va a guardar en esta variable que se llama cantidad de pesos. Después tenemos otro escribir, donde vamos a pedir el tipo de cambio. El tipo de cambio al día. ¿Sí? Es decir, a cuánto equivale un dólar en pesos. Ok, ya que tengo eso, ahora voy a leer. Sí, para que lo que el usuario escriba se guarde en la variable TC, que es tipo de cambio. Ahora sí hago mi operación. ¿Sí? Aquí está, cantidad de dólar. Le voy a asignar lo que me dé como resultado de dividir la cantidad de pesos entre tipo de cambio. Ok, ya tengo mi resultado. Ahora sí voy a escribir. Sí, lo que les comentaba. Voy a poner cantidad de pesos, que es una variable que ya tengo. Sí, en la parte de arriba aquí. Coma. Y voy a escribir pesos son, coma, cantidad de dólares. Sí, que es donde estoy guardando el resultado de mi operación. Dólares. Sí, aquí lo que va a decir es, por ejemplo, si doy aquí 1000 pesos son tantos dólares.
Ok, y aquí termina mi proceso. ¿Sí? Termino con fin. Y vamos a ejecutar nuevamente paso a paso este código para que lo vean cómo funciona. Bien, aquí tenemos escribe la cantidad de pesos a convertir. Y se detiene en leer pesos. Vamos a dar 1000 pesos. Luego dice escribe el tipo de cambio al día. Por ejemplo, está a 14.34 pesos, un dólar. Sí, lo que va a hacer entonces es, después de que le dé enter, se guarda este dato en TC, 1000 pesos ya se guardó en cantidad de pesos, y se procede a hacer la operación. Sí, y ahí tengo el resultado, 1000 pesos, sí, que es lo que se guardó en cantidad de pesos son 69, que es lo que tiene cantidad de dólar, es el resultado de esta operación, 69 punto y varios decimales, dólares. Sí, entonces así es como ejecutamos y damos solución a un problema donde no se conoce la fórmula. Debemos de, primero, les aconsejo, que lo hagan a papel, que hagan utilizando valores definidos y después los conviertan esos valores a variables. Porque recuerden aquí, bueno, usó para 1000 pesos, pero si lo vuelvo a ejecutar, si lo puedo hacer para, no sé, 5500 pesos, ¿sí? Y por ejemplo, si a otro día el dólar está a 14.20, y de todos modos hace la operación y me da el resultado. Lo que les comentaba, en programación se trata de dar solución a problemas, pero esas soluciones son genéricas porque no necesariamente son para un determinado valor en particular, sí, sino que por eso utilizamos variables porque pueden tomar cualquier valor. Bien, espero que les haya servido este ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo donde tenemos que usar la fórmula para que les quede más claro.